En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Isabel Gil, Ricardo Barrios, Maritere Martín, por la salud de Lía, por Memo Rocha, Amelia Lugo y familia, Ginny Ortega y familia, Alfredo Lugo y familia, Jorge Carabioto, Leonor Ortiz, por Luis y Erika, por la familia Gilio Duarte, por Tatis Villarreal, por Acción de Gracias de Ricardo Duarte, por Rocha Fernández, por Lilian Díaz de León, por María de los Ángeles Escobedo, Vianey Licerio, José Reza, Salustia de Anda Acosta, María Eulalia, Ricardo Mendoza, Carlos Tobar, José Ricardo Mendoza, Margarita Mora, Diego Aja, Felipe Mendoza, Sergio Jonathan Macías, Benito Macías, Berta Macías, María Concepción Cordero. En Acción de Gracias de Magdalena García Escobedo y Santiago Valenzuela, por Oralia Sánchez y Juan Vélez, por Ricardo Adrián Becerra, por Lisset Guadalupe Ochoa, por la salud de Julio Vélez, por las almas del purgatorio y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo:
No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De pie. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba con ellos, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
En muchos momentos de nuestra vida no entendemos por qué Dios permite cosas, por qué permite el mal, por qué permite el dolor, por qué permite la injusticia, por qué permite ciertos problemas o dificultades, un enfermo, una persona que está postrada, en fin. En muchas veces y digo, ¿qué querrá Dios o por qué? ¿Por qué hace esto? Y muchas veces, como no entendemos lo que Dios puede querer o permitir, entonces, no, eso yo no estoy de acuerdo. Y sin darnos cuenta queremos racionalizar a Dios. Queremos que Dios en su grandeza entre en nuestra cabecita. Y de alguna forma es decir, si lo entiendo lo sigo o lo obedezco, y si no, no. Sí, y eso es cuestionar a Dios. Porque al final de cuentas, nosotros creemos en Dios, confiamos en Él, pero no lo entendemos muchas veces. La primera lectura, ¿alguien de ustedes entiende por qué Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo? ¿Por qué? Si Él se lo había dado, había sido un don que le dio ya en su vejez y le había prometido que iba a estar siempre y de repente Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Yo no creo que Abraham lo entendiera. ¿Qué querría Dios? ¿Por qué permite eso? ¿Qué es lo que pretende? Y no es que fuera un momento o un rato, porque desde el momento en que Dios le pide a Abraham su hijo, hasta el momento que llegan ya al lugar del sacrificio pasaron días. Y Abraham iba con su hijo caminando. Y yo me imagino que meditando, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué me lo quiere quitar? ¿Por qué si era un regalo que Él me prometió, Él me juró o Él me dijo que iba a estar conmigo, que iba a multiplicar mi descendencia? ¿Por qué me quiere hacer daño? Y no lo entendería. Sin embargo, no dudó. Es lo que Dios quiere, es lo que voy a hacer. Y en ese sentido, también a nosotros nos pasa a veces. ¿Por qué? Y casi nunca encontramos la respuesta. Como le dijo Jesús a Pedro cuando en el lavatorio de los pies, que Pedro dijo que no le lavaría los pies y que el Señor le dice, hazlo ahora, lo entenderás más tarde. Dice, ahora no lo comprendes, lo comprenderás más tarde. Todo tiene un porqué y siempre es para un bien, siempre, aunque yo no lo entienda. Por mucho que nos cueste, por lo difícil que sea, todo lo que Dios pueda permitir en nuestra vida, siempre va a sacar un bien mayor. Yo me hacía muchas preguntas ayer que meditaba en estas lecturas, porque me surgieron muchas preguntas que trato de responderme, pero que no encuentro la respuesta. ¿Por qué Jesús se tenía que manifestar con su gloria? Es decir, se mostró como si estuviera en el cielo. ¿Por qué quería con mostrarse? Pero además se muestra, pero solo a 3. Y además no lo digan a nadie. O sea que era para ellos, no era para los demás. ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué no invitó a los 11, a los 12, si siempre andaba con ellos? ¿Por qué no invitó a la Virgen? ¿Por qué no invitó a otra gente? Imagínense, si toda la gente hubiera visto eso, ya se hubieran convertido. No había necesidad ni siquiera de predicar. Y luego, ¿por qué toma a Pedro, Santiago y Juan y no a otro? Yo tengo una teoría, pero esa es su teoría, es algo para tratar de comprenderlo, pero tampoco tengo la certeza de que sea así, es algo que yo intuyo que pueda ser. Yo pienso, bueno, fue Pedro, Santiago y Juan. Pedro porque era la cabeza y Jesús quería mostrarle por lo que iba a venir después, que era los días santos de la muerte, el prendimiento, etcétera. Quería fortalecerlo para que, mira Pedro, no pierdas la fe, confía. Estas cosas, te muestro esto para que veas que después viene la resurrección, para que creas. Santiago, pienso que fue el primer discípulo, el primer obispo de Jerusalén, y que para confirmar a la primera comunidad la quería fuerte, pero quería que Santiago la confirmara cuando ya fuera a ser testigo. A San Juan, porque San Juan iba a estar a los pies de la cruz fortaleciendo a la Virgen, que ella no estuvo en la transfiguración. Y para que cuando María sintiera desfallecer,
ante tanto dolor, ante tanta injusticia y ante tanta maldad del hombre, Juan la sostuviera y la mantuviera de pie, para que le dijera: mira, no te preocupes, yo ya vi la gloria, va a resucitar, yo fui testigo de eso. Pero al final de cuentas es eso, una teoría. Y luego también creo que este evangelio está íntimamente ligado con el evangelio del Jueves Santo en el huerto de Getsemaní. Porque ¿se acuerdan ustedes que Jesús les dice a los discípulos: vamos al huerto a orar? Va con los 11 porque ya Judas no estaba. Y ya en el huerto le dice a Pedro, a Santiago y a Juan, que son los mismos de la transfiguración: acompáñenme y oren conmigo para no desfallecer. Y yo digo, bueno, Jesús, a estos tres que ya participaron en la gloria, Jesús les pide: acompáñame para que me hagan fuerte, para que su oración junto con la mía me sostenga a mí y los sostenga a ustedes. ¿Y qué hacen ellos tres? Se duermen. Jesús va en 3 ocasiones y los despierta: velen y oren para no caer en tentación. Y ellos estarían unos minutos, 5 minutos, 10, no sé, y volvían a dormir. Y vuelve Jesús: velen y oren para no caer en tentación. Y el mismo Jesús le pide a su Padre: Padre, que pase de mí este cáliz. O sea, era tal el sufrimiento y el dolor que el propio Jesús le pide a Dios que le quite el camino de la cruz. Yo creo que es la única petición que Jesús le hace a Dios Padre y que el Padre no atiende. ¿Y ustedes creen que Dios Padre no iba a atender una petición de Jesús? Y no lo atiende. Jesús acepta la voluntad del Padre, pero no lo hace por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque si Jesús es escuchado en esa oración y no carga la cruz y no muere en ella, no hay salvación, no hay redención, no hay resurrección, no hay sacramentos, no hay palabra, no hay Eucaristía. No seríamos ninguno, seríamos hijos de Dios. Y el Padre sacrifica a su Hijo por cada uno de nosotros, por cada uno, con nuestros fallos, con nuestras limitaciones. Por eso no lo hace, porque nos ama tanto, y ahí está la prueba, y lo dice la segunda lectura. No escatimó sacrificar a su Hijo por nosotros. ¿Ustedes creen que nos va a negar algo que le pidamos, que es para nuestro bien, para el de nuestras almas? No lo hará, porque Él quiso pasar por eso, porque nos ama. Entonces, Él es capaz de darnos cualquier cosa. Y vemos de los tres, de Pedro, de Santiago y Juan, Pedro cayó. Jesús todavía se lo dijo en la última cena en 2 ocasiones: Pedro, mira que Satanás ha pedido tu cabeza, yo he orado por ti, pero vela y ora para no caer en la tentación. Y a la hora de la tentación lo negó. ¿Por qué? Porque no veló y no oró. Y Santiago, en cuanto llegaron los soldados, se escondió. Aparece solo hasta el domingo. No se sabe nada de él. El viernes por la tarde, el viernes todo el día, el sábado hasta el domingo aparece. Escondido, muerto de miedo. ¿Por qué? Porque le faltó velar y orar. Y aquí este evangelio creo que nos da la clave, o estos 2 evangelios nos dan la clave para nuestra vida de todos los días. Hay otra cosa que también meditaba sobre esto mismo, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos visto la gloria, hemos sentido la presencia de Dios, hemos visto cómo Dios se ha manifestado en momentos con personas, tal vez el nacimiento de un hijo, tal vez algo que Dios me ha concedido, tal vez una pareja cuando se casa. Los ves y en ese momento están tan felices que para ellos es la gloria. Están tan contentos que podrían vivir así, quedarse así. Como Pedro, que dijo: qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, una para Moisés y otra para Elías.
¿Y qué pasa después con los años? Rutina, pleitos, enojo, insultos. ¿Y dónde está por falta de oración, por falta de contemplación y por falta de velar y por no escuchar, viene la caída, el rompimiento, el daño, la ofensa, la falta de fe? Como decía, estoy convencido que muchos de nosotros hemos visto esos momentos. Y cuando pesa la cruz, porque esa cruz está ahí y pesa, es entonces cuando no es justo, porque yo, porque a mí, es que yo podría haber hecho, es que yo tengo derecho, etcétera. Y eso pasa creo que son 3 cosas que lo dice el Evangelio. Porque no escuchamos a Jesús, y lo tenemos en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, y no lo escuchamos. Que Él me dice ama, perdona, ayuda, etcétera. No. Escucho más al egoísmo, escucho más a la tentación, escucho más a mis sueños, a la vanidad, en lugar de escuchar a Jesús. Porque nos falta velar y orar. Fíjense, Elías y Moisés, ellos jamás pudieron comulgar, nunca. Ellos ni siquiera pudieron tener la dicha de recibir a Dios. Nosotros sí lo podemos. Ellos jamás escucharon a Jesús, su palabra. Nosotros sí. Ellos, siendo, y lo son, grandes personas que viven en el cielo junto a Dios, pero técnicamente no recibieron el bautismo, no son hijos de Dios. Nosotros sí. Fíjense la diferencia, todo lo que Dios nos ha dado. Y a veces eso ya no lo contemplo, ya no me fijo en eso. A veces solamente veo lo que me cuesta, lo difícil, lo duro, lo pesado, y por no escuchar la palabra, no escuchar a Dios o a Jesús, no recibir los sacramentos, por no orar, caemos en la tentación, como Pedro, como Santiago y como Juan. Ahí está el secreto. Cuando la voz del Padre, nos dice el evangelista Marcos, que dice, había una blancura increíble, se apareció Elías y Moisés, o sea, los discípulos se sentían en el cielo, se escucha la voz, por primera vez la voz del Padre, era la voz de Dios. O sea, ellos fijaron en todo. ¿Qué dice el Padre? No dice véanme, o escúchenme, o miren mi poder, o miren mi grandeza, no, escucha a Jesús. Pero es que la blancura, es que Elías, escúchalo a Jesús, ahí lo tienes. Ellos llevaban 2 años con Jesús, ya se habían acostumbrado, como tal vez nosotros, que como tengo años y años comulgando, yendo a misa, viendo la palabra, ya me parece normal. Y a veces oímos, pero no escuchamos. Escucha a Jesús. Ese es el secreto. Van a venir momentos difíciles, si no es que ya están. Momentos duros, momentos de oscuridad, momentos de dificultad, la tentación de abandonar, de romper, de terminar, etcétera. Escucha a Jesús. Vela y ora para no caer en la tentación. Está ahí la respuesta para nuestra vida. Y nosotros, en lugar de preguntarnos, es que ¿por qué esto? ¿Por qué? A ver, estoy pasando esto, no lo entiendo, voy a escuchar qué me dice Jesús y orar y velar para entonces seguir adelante, porque viene la resurrección después. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué va a ser, pero viene la resurrección. Ese evangelio reconozco que nunca lo había visto con toda esa dimensión, nunca los había unido todos estos, pero es que es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros hemos visto ya la gloria de Dios manifestada en un hijo, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la ordenación sacerdotal. O sea, hemos tenido momentos de la gloria, hemos experimentado esa felicidad y esa paz, esa grandeza de Dios. ¿Qué me dice Dios? No te quedes con eso, recuérdalo. Y cuando venga la dificultad, acuérdate de los buenos momentos. Y cuando tengas un problema con alguien, acuérdate de las cosas buenas que te hizo esa persona. Y cuando vengas, lo que te pese, lo que te cuesta, ve todo lo que te ha dado, todo lo que te ha ayudado. Pero lee el Evangelio o medita, vela y ora, que esto va a pasar. Confiemos en Dios.
Decíamos en el Salmo, siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. ¿Podemos afirmar que siempre confiaré en el Señor? ¿O solo confío cuando las cosas las entiendo? ¿O solo confío cuando me parece lógico? ¿O solo confío cuando me parece fácil? Siempre confiamos en el Señor. No importa la dificultad, el problema, la tentación, el dolor. Siempre confiamos. Porque ahí está el secreto. Está en escuchar la palabra, escuchar al Señor, en velar y en orar. Y en recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No importa lo mal que lo estamos pasando. No importa lo difícil, ya pasará. Pero Él está conmigo. Él no me va a dejar. Una última cosa, y podría hablar mucho, pero no hay tiempo. ¿Por qué Elías? ¿Y por qué Moisés? ¿Por qué no fue Abraham, por ejemplo? Que es el de la primera lectura, es nuestro padre en la fe. ¿Por qué no fue Isaías? ¿Por qué no fue el rey David o alguno de los profetas? Jesús le decía el hijo de David, viene de su descendencia. ¿Por qué Elías? ¿Y por qué Moisés? Creo yo, y esto es otra intuición mía, que no lo sé, porque Elías lo estuvieron persiguiendo para matarlo, porque era fiel al Señor. Y él tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que batallar, pero se mantuvo fiel al Señor. Y entonces nos está dando a entender, seamos fieles a Dios. Y Moisés, porque Moisés es el que saca a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, que es lo que de una forma o de otra todos nosotros tenemos que hacer con la familia, sacarlos del mal y acercarlos al bien, guiarlos, por pesado, por duro, por difícil que sea, confiando, creyendo, orando y escuchando la palabra. Si se fijan, entonces todo tiene una armonía increíble y una claridad increíble. Ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Ya lo tenemos ahí está el Señor en el sagrario, para el que quiera venir a hablar con Él, para el que quiera acompañarlo, para el que quiera escucharlo. Pero es que estoy seguro que todos, o casi todos, tenemos la palabra. En internet la puedo poner evangelios, Biblia, palabras de Jesús, etcétera. Ahí está. Todos lo tenemos a la mano para escuchar a Jesús. Pero hay que darle el tiempo, la oración. Hay que velarlo para no dejar que el ruido, que el mundo, que los pendientes, que el dinero me quite la paz. Y escuchar. Porque entonces el Señor nos mantendrá firmes y saldremos adelante. Así sea. Creo en un solo Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos, Señor, con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojamos el Evangelio de tu Hijo, que podamos de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, unos pequeños avisos. Ya tenemos los cirios de Pascua que se van a bendecir el sábado de gloria. Si quieren, aquí en la oficina o con Tere pueden ver los cirios, y si quieren algún tamaño que no está, pues se puede pedir para que los tengamos. También agradecer, también los viernes tenemos el Vía Crucis, como todas las cuaresmas, a las 5 de la tarde. Es abierto, puede venir cualquier persona a rezar el Vía Crucis para recordar la pasión del Señor. También agradecerles por toda la ayuda que nos han dado del el gel y el antibacterial y todas las cosas estas, que nos hace posible seguir adelante. Y también, probablemente alguno de ustedes ya ha visto aquí afuera de la oficina, hay unas cajas con un piso. Con eso queremos cambiar el piso de aquí del templo, porque ya en algunas partes está cuarteado o está rajado. Si ya tenemos el piso, si nos pueden ayudar con lo que ustedes gusten, lo que sea, todo es bueno, para poder ponerlo y tener un templo cada día más bonito. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.